La República Romana, 509 a.C. hasta el 27 a.C. Una vez desterrado el último rey de Roma, llamado Tarquino el Soberbio, se dio inicio a una nueva etapa de la historia de esta gran civilización, y me estoy refiriendo a la República Romana. Durante este periodo se adaptaron algunas instituciones que habían aparecido ya durante la monarquía, y se crearon algunas otras, debido principalmente a la necesidad que apareció por la expansión romana y también por el deseo de poder de una clase muy emergente y que progresivamente iba aumentando en número. Y nos estamos refiriendo a los plebeyos. Veamos cómo se desarrollaron y cambiaron algunas de las instituciones más importantes de la República Romana. Con paz en la zona del Lacio, los romanos pudieron poner en marcha todas las reformas para democratizar un poquito sus instituciones. Ya no iba a haber un rey, sino dos cónsules gobernando a la vez. Estos eran elegidos anualmente y tenían el poder de vetarse entre ellos. Con esto ninguno podría acaparar el poder absoluto. La cosa es que sí que esta gente contemplaba el cargo de dictador, que duraba 6 meses no prorrogables y solo para casos de extrema gravedad. El caso es que estos cónsules tenían bastante poder: dirigir al ejército, alistar tropas, convocar al senado y las asambleas, nombrar sacerdotes, proponer leyes, promulgar edictos. Tras los cónsules, la siguiente magistratura más importante fue la de pretor. Durante los primeros años de la república los cónsules fueron llamados pretores, pero luego se dividieron. También fue una magistratura anual, al principio de 2 y luego de 8. Sus competencias eran más judiciales, como nombrar jueces, aunque también podían sustituir al cónsul si este estaba fuera. En el futuro, los excónsules y expretores podían llegar a gobernar las provincias del imperio bajo el cargo de procónsules o propretores. Después estaban los censores. Este cargo, elegido cada 5 años, se encargaba de hacer el censo, hecho cada lustro. Elaboraban la lista de senadores, quién podía ser o no, y hasta les vigilaban para que se respetaran las tradiciones y que no hubiera abusos de poder o corrupción. Claro que sí, guapi. También estaban los 4 ediles, 2 ediles curules patricios y 2 ediles plebeyos. Eran una especie de alcaldes policía que también organizaban juegos y espectáculos de su propio bolsillo. Y también se encargaban del aprovisionamiento de trigo de la ciudad, la anona. Finalmente estaban los cuestores, quienes administraban el tesoro público de la ciudad y los archivos. Eran contables, básicamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Todas estas magistraturas van a tener la potestas, es decir, el derecho a convocar y presidir el senado, multar, realizar edictos, y tanto los cónsules como los pretores van a tener, además, el imperium, es decir, el poder de mandar al ejército, arrestar a gente, juzgar, hacer comicios y auspicios fuera de la ciudad. Además, ninguno cobraba por estos cargos. Ahora toca hablar de asambleas. La más importante era el Senado. Sus 300 miembros eran elegidos por los cónsules hasta el año 318 a.C., donde se decretó que fueran una atribución de los censores. Sus funciones eran aconsejar a los cónsules, ratificar decisiones de otras asambleas, fijar el presupuesto, declarar guerras, control de cultos, crear comisiones judiciales. Los senadores solo podían reunirse si los cónsules les daban permiso, y hasta el año 150 a.C. más o menos los plebeyos no pudieron formar parte de esta asamblea. Tras el Senado había 3 asambleas populares. Los comicios curiados de los que hablé en el episodio anterior seguían existiendo, pero con tan poco poder que casi desaparecieron. Los realmente importantes eran los comicios centuriados, donde votaban en el campo de Marte las 193 centurias en las que estaba dividida la población romana según el censo, en función de su riqueza. En estos comicios se elegían a los magistrados superiores, cónsules, pretores y censores. También votaban guerras, alianzas, condenas a muerte, al ostracismo, votaban leyes. Esto de las centurias es importante porque estos comicios servían también para organizar al ejército. El ejército centuriado tuvo muchas reformas a lo largo de su historia. Al principio cada centuria estaba compuesta por 100 hombres y había solo 2 legiones, bajo el mando de sendos cónsules, pero eso fue cambiando con el tiempo. Todos los ciudadanos varones tenían que alistarse y dependiendo de su renta tendrían un armamento mejor o peor, según las 5 clases sociales creadas por Servio Tulio. Pero algunos soldados pobres perdían dinero si se ausentaban de sus campos de cultivo durante el periodo que durase la guerra. Para paliar esto se creó una ayuda económica llamada estipendio. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Finalmente estaban los comicios tribales, donde la población, dividida en 4 tribus urbanas y 31 rústicas, elegían a los ediles curules y a los cuestores, entre otros cargos, y también votaban leyes. Ahora que conocemos a fondo las instituciones de la República Romana, podemos darnos cuenta que los patricios eran los únicos en la administración de las mismas, mientras los plebeyos
no participaban de las instituciones y por tanto buscaban la igualdad de derechos. Además, los plebeyos que progresivamente iban creciendo en número buscaban una serie de reformas para equiparar su poder con respecto a los patricios. Justamente se produce a modo de protesta la retirada de los plebeyos del pueblo al Monte Sacro, cuyo retiro se debió principalmente a las ofertas que realizó el Senado, en el sentido de que podrían tener representantes en el gobierno llamados tribunos. Es así como poco a poco los plebeyos fueron ganando algunos derechos que vamos a conocer a continuación. Así que todos estos plebeyos, unos comerciantes más ricos, otros agricultores más pobres, hicieron las maletas y se fueron a un monte cercano a Roma y crearon su propio estado. Tenían sus magistraturas propias y hasta una tríada de dioses para ellos, Ceres, Libera y Baco. Pim, pam, truco, truco. Las hostias entre patricios y plebeyos fue brutal, pero los primeros no podían mantener su estatus sin los segundos, así que a cambio de su vuelta les prometieron una participación más amplia en la política romana. Aquí se crea la magistratura del tribunado de la plebe, para defender los derechos de esta gente. Estos dos tribunos de la plebe eran elegidos por la asamblea de la plebe, concilium plebis, de forma anual, solo entre gente de la clase plebeya. Y ojo al dato porque podían vetar cualquier decisión de los cónsules. Además también elegían otros cargos como ediles plebeyos. En los años siguientes los derechos de esta clase plebeya irían aumentando. El éxito es ser un pesado. Por ejemplo, tenemos la ley de las 12 tablas, redactada por legisladores patricios y plebeyos, los decemviri. Se habla de derecho penal, como casos de homicidio, y se clasifican los hurtos y se regulan las indemnizaciones, multas o herencias. En este código no se contemplaba el matrimonio entre las dos clases, pero eso cambiaría unos poquitos años después, tras unas protestas un tanto violentas. Ya en el año 376 a.C., dos tribunos de la plebe crearon las leyes Licinio Sextias. Gracias a esto, uno de los dos cónsules sería plebeyo, y otras magistraturas abrieron también esta clase, como el Senado, la pretura urbana, y también se limitó a 125 hectáreas el terreno que podía tener una persona. Los patricios, con sus reticencias, tardaron 10 años en aprobarlas, pero se consiguió, aunque no siempre fueron respetadas. La última gran reforma llegó en el año 287 a.C., con la ley Hortensia del dictador Quinto Hortensio, tras una gran revuelta del pueblo que se fue a vivir al Janículo, actual barrio de Trastevere. Esta ley hizo que las decisiones de la asamblea plebeya, es decir, los plebiscitos, tuvieran valor de ley para todos. Con el tiempo ya no sería importante la cuestión de nacimiento, y los ricos, tanto patricios como plebeyos, formarían los optimates, opuestos a la clase más pobre, los populares. Durante la República Romana, el expansionismo de esta civilización se hizo inminente. Los romanos lograron dominar toda la península itálica, y Roma se lanzó a la conquista del mar Mediterráneo, el cual denominaban Mare Nostrum, que en nuestro idioma significa nuestro mar. Pero el afán expansionista llevó a competir por el mar Mediterráneo a Roma con otra potencia de aquel entonces, y era, por cierto, una de las ciudades más prósperas de la antigua Fenicia, y nos estamos refiriendo a Cartago, iniciándose así las famosas guerras púnicas entre los romanos y esta gran ciudad comercial. Muchas colonias griegas fueron cayendo en manos romanas, como Tarento o Brindisi, que se convertiría en un puerto muy importante. Para el año 270 a.C., toda la península itálica pertenecía a Roma. Ahora solo quedaba un gran enemigo amenazando sus fronteras: Cartago. La guerra púnica, este enfrentamiento entre romanos y cartaginenses, se dividiría en tres etapas. La primera guerra púnica, del 264 a.C. al 241 a.C., la segunda guerra, del 218 a.C. hasta el 201 a.C., y la tercera guerra púnica, del 149 a.C. al 146 a.C. Veamos ahora cómo se desarrolló cada una de estas guerras. La primera guerra púnica empezó con los romanos tomando Siracusa tras la rendición de Hierón, así como el asedio de otras ciudades sicilianas. Sin embargo, la mayor parte de esta guerra iba a tomar parte en el mar. La flota romana era una porquería comparada con la cartaginesa, con generales como Amílcar Barca o Anón el Grande. Pero afortunadamente un quinquerreme cartaginés quedó encallado y los romanos se lo quedaron, lo estudiaron e hicieron un porrón de copias del mismo. Ahora, con una flota potente, las batallas navales comenzaron a ganar relevancia. Una de las más célebres fue la batalla del Cabo Ecnomo, tras la cual una parte de la
la flota romana logró desembarcar en África. Querían ir directamente a por Cartago, pero las cosas salieron bastante mal, y encima la flota de refuerzos se hizo trizas contra las rocas por una tormenta. ¡Qué desastre! Todo pintaba mal para Roma, que casi estaba en la bancarrota, así que optaron por la guerra de guerrillas en Sicilia. Pasaron los años sin muchos avances y comprendieron que lo mejor iba a ser vencer a Cartago en su terreno, el agua. Fue en ese momento cuando supuestamente se ideó el Corvus, un puente levadizo con ganchos para amarrarse a una nave enemiga, abordarla y usar la infantería romana sobre los barcos. La cosa funcionó a las mil maravillas, y tras vencer al general Anón el Grande en la batalla de las Islas Egadas, los cartagineses pidieron la paz, una paz con una indemnización tremenda, que suponía la pérdida de Sicilia y más tarde de Córcega y de Cerdeña. Muy poquitos años después estallaría la Segunda Guerra Púnica, cuando Aníbal decidió asaltar Sagunto. Realmente tanto Roma como Cartago querían mandanga, y la iban a tener. Aníbal iba a cumplir la voluntad de su padre, pero sabía que un ataque por mar sería su perdición, así que cogió a casi 100.000 soldados cartagineses e íberos, 12.000 jinetes y 36 elefantes, y todos fueron hacia Roma atravesando los Alpes. Nadie se esperaría que cruzaran aquellos valles nevados, era un suicidio, pero lo lograron gracias a guías galos. Como hemos visto, los cartaginenses de la mano de Aníbal Barca lograron grandes campañas militares frente a los romanos que ya se sentían derrotados. Sin embargo, fue Escipión el Africano el que logró un gran revés para los romanos y logró remontar esta guerra que ya parecía perdida. Veamos cuáles fueron las estrategias de Escipión el Africano para vencer a los cartaginenses. Tomó Cartago Nova e hizo que muchos caudillos hispanos se aliaran con él. Tras sus éxitos en Hispania, el general fue nombrado cónsul y decidió ir directamente a por Cartago, aliado con los númidas del rey Masinisa. La táctica funcionó y Aníbal tuvo que volverse a su ciudad natal para defenderla, pero no lo logró y fue en la batalla de Zama donde finalmente fue derrotado. Tras eso Aníbal se tuvo que largar y acabó de consejero para Antíoco III. Al finalizar la Segunda Guerra Púnica, los romanos hicieron con el control de Hispania, a los que los cartaginenses denominaban Cartago Nova o Cartagena. Por cierto, los cartaginenses tenían a Hispania como colonia, pero sin embargo, después de la derrota frente a los romanos, perdieron sus posesiones territoriales. Es así como Cartago prácticamente se vio destruida. Sin embargo, su crecimiento después de la derrota frente a los romanos se hizo bastante rápido. Es por ello que se ordenó la destrucción completa de Cartago en la famosa Tercera Guerra Púnica, destruyendo cualquier rastro de esta civilización. Y es así como Roma se convierte en la potencia hegemónica del mar Mediterráneo, logrando una gran expansión. Roma se había hecho la dueña del Mediterráneo, pero a un coste muy alto. Muchos soldados volvieron de las guerras a su casa y vieron que sus tierras habían sido destruidas o robadas por aristócratas. También con las nuevas conquistas llegaron más productos del exterior, lo que causó caída de precios. Y luego que en las villas de los ricos usaran mano de obra esclava no ayudaba a una competencia leal. ¡Anda, mi madre! Pues yo no sabía eso. Muchos romanos se empobrecieron y se fueron a las grandes urbes a buscar nuevos trabajos. Aquí la clase de las équites, los secuestres, que antes eran los ricos que podían mantener un caballo, pasaron a ser hombres de negocios de clase media alta, muchos dedicados a explotar los nuevos territorios, tareas vetadas para los senadores que solo podían dedicarse a la actividad agrícola. Por otro lado, en el Senado se comenzaron a formar dos posturas, la de los nobles ricos, ya fueran patricios o plebeyos, que querían mantener el status quo privilegiado y las tradiciones romanas, los optimates, y los nobles que querían defender a las clases más desfavorecidas, no siempre de forma altruista, sino para conseguir más poder político. Estos fueron llamados los populares.
A la muerte de Sila se creó el primer triunvirato, conformado por Julio César, Pompeyo y Craso, el cual fracasó por la guerra civil entre Julio César y Pompeyo, entre el 48 y el 44 a.C. Julio César conquista las Galias, Craso muere en Siria en una campaña militar y Pompeyo permaneció en Roma, acabando con las sublevaciones de algunos esclavos. Al querer imponerse Pompeyo como único gobernante de la República, Julio César lo derrota quedándose él como el único dictador de la República. Finalmente, Julio César sería asesinado por varias puñaladas de la mano de Marco Bruto en el Senado. El segundo triunvirato se formó por los seguidores de Julio César, que buscaban recuperar el poder a la muerte de este. Este triunvirato estuvo conformado por Marco Antonio, Lépido y Octavio, que por cierto también fracasó por la guerra civil entre Octavio y Marco Antonio, debido a que Octavio ambicionaba la dictadura. Marcha a Egipto acusando de traidor a Marco Antonio. Es así como estos se enfrentan en el combate de Accio para el 31 a.C. Octavio derrota a Marco Antonio. Este último descuida la política por convivir con Cleopatra. De esta manera, ambos huyen y se suicidan, dando fin al triunvirato y también a la República Romana. Poco a poco, Octavio va a ir sumando títulos y cargos como único gobernante romano, convirtiéndose en emperador con el nombre de Augusto, dando inicio así a la última etapa de la historia de esta civilización, el famoso Imperio Romano que vamos a ver más adelante. Esto ha sido todo por hoy, espero que la clase les haya encantado. Cuídense mucho.